Y es una gran verdad porque más allá de que podamos leer la Biblia, tenemos que creerla y tenemos que a través de ella aprender y encontrar el camino correcto todos los días, ¿sí? Porque Dios nos muestra su camino. A veces los hombres usan filosofías y nos confunden por medio de ella porque la intención de los hombres es, o más bien de Satanás, es quitarnos el privilegio de tener un Dios de amor, un Dios que nos ha perdonado y nos ha salvado. Y yo en esta mañana quiero hablarles de esta palabra tan fuerte que es el Evangelio. El Evangelio es como una espada, dice la Biblia, de doble filo. Yo no sé si algunos de ustedes hace mucho que no come asado, ¿eh? No va a comer asado hoy, salvo que me invite. Pero les voy a decir, ¿vieron cuando el cuchillo está muy afilado y lo clava en la carne? Es como si se cortara fácil, como si fuera una manteca. Bueno, la palabra de Dios es así, debe penetrar nuestro corazón como esa espada de doble filo. Dice, y es de doble filo porque no solamente debe cortar a quien yo le predico, sino a mí también. Si no, no sería doble filo. Y cuando nuestro evangelio es un evangelio, ¿cómo podríamos decir? Muy diluido, muy, vamos a decir, muy de acuerdo con el mundo, es que mi espada del evangelio está desafilada. Porque la espada de Dios, el evangelio, corta hasta los tuétanos, dice, separa el alma del espíritu y las coyunturas, y nos hace libre de las ataduras que hemos tenido y de que puede ser que tengas todavía. Porque ese evangelio es una buena noticia. Antes de orar quiero decirles, si alguien tuviera una enfermedad incurable como el cáncer o HIV, y encontramos el remedio para esa enfermedad en una farmacia, estoy seguro que pagarías mucho dinero con tal de salvar tu vida, ¿no es cierto? Y quizás no sabes de qué laboratorio puede ser, pero por ahí te dicen, no, compra tal laboratorio que es el mejor y ese medicamento va a tener el antídoto perfecto y te va a sanar. Seguramente cuando se trata de esto hay un tratamiento, pero Dios es como ese remedio perfecto que te va a salvar la vida. Y eso se llama evangelio. Es una buena noticia. Puede sanar tu alma, puede sanar tu espíritu y también tu cuerpo. Porque salvación significa sanidad, salud. A veces los cristianos cuando venimos a la iglesia y dudamos de que Dios pueda hacer un milagro, estamos dudando que Dios te pueda salvar o te pueda sanar. Es más, Dios, entendiendo que la fe tiene que ir creciendo en nosotros mismos, te da la posibilidad que creas también en los médicos porque Él también los pone como una alternativa fácil, pero no para que confíes en ellos, sino para que los médicos puedan ser usados por Dios. Amén. Por eso la sanidad divina no es simplemente un milagro. El milagro es cuando ya no intervienen los médicos, que Dios hizo el milagro. Y el prodigio es cuando es más que un milagro, porque he visto personas que Dios le hizo crecer partes de su cuerpo que no estaban. Un ojo que no tenía y apareció. Miren ustedes, Bartimeo no tenía ojos. No es que era ciego, él no veía. Sin embargo, Dios creó ojos. Dios crea miembros. Se llama prodigio. Entonces yo quisiera en esta mañana que escuche el Evangelio de Cristo en esta mañana, porque es el que nos va a alimentar de la fuerza que necesitas. Quizás estás viendo adversidades, problemas, situaciones en tu casa, en tu trabajo, de salud, lo que sea. Pero cree que hay una buena noticia de parte de Dios para tu vida. Amén. Padre Dios, en esta mañana nos sumergimos bajo tu presencia.
Señor, no quiero salir de ahí, quiero que tú estés todo el tiempo sobre mí. Señor, que el Espíritu Dios en esta mañana nos encienda cada célula de nuestra alma. Y podamos, Señor, glorificarte y podamos decir, Señor, aquí estoy, haz lo que tengas que hacer de mí. Sáname, transfórmame, libértame, haz lo que tengas que hacer, Señor, pero yo quiero estar contigo. Por eso, Padre, esta palabra del Evangelio es tu palabra, es el remedio, es el antídoto, es la verdad absoluta para mi salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Decirle que está al lado, abrí tus oídos, Dios te bendiga. Pero mira, no, míralo así como desafiante. Dios te bendiga. Bendecilo, porque la palabra bendición significa que Dios haga su propósito. Te bendiga, Dios te bendiga. ¡Wow! Esto, mira, va a destruir cadenas, créelo. Bien. Aleluya. Les invito a abrir la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Qué tremendo que es Dios. Y el versículo 16. ¿Vieron cuando... Yo les digo vieron porque sé que ustedes también tienen esa posibilidad, todos. Si bien yo leo mucho el Salmo 23 que dice Jehová es mi pastor, me lo apropio como mío. Cuando vos me hablas de Jehová, sí, me estás robando a Dios, es mío. Entonces digo, Jehová es mío, es mi pastor. Entonces, a veces pasa que Dios me habla. Y sé que también te habla a ti, porque Dios no es exclusivo de uno, porque Él nos creó a todos y su plan, propósito, ha sido que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Y yo entiendo que muchos de ustedes no saben que muchas veces Dios les está hablando, pero es Dios el que le está hablando. Entonces hay que saber identificar la voz de Dios y entender que cuando Dios nos habla para bien. Escuchamos hace una semana atrás en la reunión de jóvenes acerca de la abstinencia. La abstinencia no es algo negativo, sino algo positivo. Es como los mandamientos. No es algo negativo, sino es algo positivo. No es algo negativo, sino positivo. Cuando Dios dice no, significa para bien, para que te vaya bien. ¿Sí? Entonces, estos días, Dios me despierta con una frase. Y me desperté hablándola yo. Y fue este versículo que vamos a leer en esta mañana, porque me hizo pensar mucho. Mismo ayer estábamos en una ciudad, en un aniversario, y yo pensé que era para ese lugar, y cuando me fui a levantar a predicar, el Señor me dijo, no es para acá. Y yo dije, ¿what? Me dejo guiar por su Espíritu en esto, porque es su palabra y es la voz de Dios para la iglesia. Y dice en 1 Corintios capítulo 9 y versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y dice, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Hasta aquí nomás. Suponiendo que ustedes tuvieran la solución para sanar, como dije antes, unos instantes, estaba hablando de la enfermedad, y ustedes tuvieran el remedio, y ven a alguien que se está muriendo, y usted tiene suficiente medicamento para sanar a esa persona, y usted dice, bueno, que se muera, que haga lo que quiera. Entonces, a veces somos así nosotros, no nos damos cuenta que nuestra familia, nuestros hijos o nuestros hermanos, padres o quien sea, nuestro vecino o un pariente lejano o cercano o una ex o un ex se está muriendo. Nosotros no le damos el remedio para sanarlo.
A veces el acercarnos parece que nos está comprometiendo a otras cosas, pero usted no tiene que pensar de esa manera. Usted tiene que pensar que es un alma que necesita vivir eternamente, ¿sí? No le dé el límite de la edad de la tierra, sino extiéndale la vida eterna. Amén. Entonces, cuando leía este versículo, decía, ¡ay de mí si yo no anunciara el Evangelio! Esa fue la palabra que yo desperté diciendo, ¡ay de mí si yo no anunciara el Evangelio! Entonces cuando yo dije eso, el Espíritu de Dios me dijo, ¿sabes qué? 3 cosas te voy a decir de esta palabra. ¡Ay de mí si yo no anunciara el Evangelio! ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio tiene un propósito, un plan. Pero hay una tercera palabra, consecuencias. Propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que todos conozcan a Cristo, que todos se salven. Anunciar es un propósito, un plan. El plan de Dios es que yo lo anuncie. Cuando Dios dice, tengo un plan contigo, mujer, yo te he elegido para que lleves mucho fruto, ese es el plan de Dios. Aunque parecen lo mismo decir plan y propósito, quiero decirle que las voy a dividir como para que identifiques que Dios tiene un plan contigo. Hoy el Señor te está diciendo, tengo un plan contigo. Es más, hoy Dios quiere conspirar. ¿Sabe qué significa conspirar? Yo traería a alguien de ustedes y pondría, por supuesto, voy a traer a mi esposa, ven. Ella se ríe, quiere conspirar conmigo. Vení, yo le voy a decir que ella conspire. Dios conspira de esta manera. Subí, por favor. Y Dios cuando conspira, habla así, hola, sí. Y ella habla, conspiramos, respiramos el mismo aliento, el mismo aire. Los conspiradores hablan muy cerca. Y la Biblia enseña, ya puedes bajar, Silvi, gracias. Después vamos a seguir conspirando. Amén. Pero quiero explicar que Dios quiere que tú conspires con Él. Que el Evangelio es una conspiración entre tú y Dios, es su Espíritu. No puedes hablar si no es por medio de su Espíritu. Amén. Y cuando tú conspiras con Dios, dice que el Espíritu Santo llena tu corazón. Estoy como despertando nuevamente a esas cosas que a veces uno las va dejando dormir. El viernes escuchábamos a Alan predicar acerca de que a veces se meten esas pequeñas zorras dentro de uno y uno no se da cuenta, pero es como que nuestro ser se va adormeciendo y hemos dado lugar a cosas que no están bien. Y cuando las queremos sacar nos parece difícil, imposible, claro. Porque cuando antes no estaban, decían, yo no voy a estar haciendo esto, yo no voy a mirar esto, no voy a estar leyendo aquello, no seré amigo de este ni de aquel. Pero cuando esas pequeñas zorras entraron en nuestro ser, en algún momento ocuparon el lugar de Dios y después nos cuesta sacarla. Entonces, Dios nos da oportunidades constantemente porque Él dice que el Evangelio es una oportunidad. Nos lleva a una vida con crisis. La crisis significa oportunidad. Yo no sé cuántos de ustedes tienen una crisis. No de nervios, por favor. Otro tipo de crisis. Porque si no se empiezan todos a parar los pelos. Yo estoy con crisis. Pero una crisis muchas veces es cuando uno tiene un problema que no sabe cómo resolverlo si no es cediendo. Y digo, si cedo va a tomar el lugar que yo no quiero que tome. ¿No es cierto? A veces en los matrimonios, el hombre que pareciera manda más, dice, si yo le permito, después ella va a gobernar sobre mí. Y en los hijos también tenemos crisis, porque los hijos juegan mucho con esto, a ver qué me permite mi padre o mi madre, y en donde yo cedo en algo que no está bien, después no le puedo decir, pero vos me dejaste. Y esas crisis se meten en la iglesia también, y muchas veces el pastor, yo le pregunté y me dijo que sí, y quizá el pastor estaba hablando de otra cosa, pero lo engancharon con algo y generó una crisis. Y Satanás
utiliza las crisis para destrucción, pero Dios las utiliza para tomar una decisión. Necesitamos entender que las crisis son buenas, no malas. Porque muchas veces pensamos diferentes, actuamos diferentes y resolvemos diferentes. Entonces las crisis nos despierta a que tenemos que tomar una decisión. ¿No es cierto? Estás todo el año ahorrando para irte de vacaciones. Y el día que te vas a ir de vacaciones, tu esposa dice, yo quiero ir al mar. Y tú le dices, pero yo al mar no, porque yo soy de piel muy blanca. ¿Me entiendes? Y el sol me pega y aparte me aburro. ¿Qué voy a estar haciendo? No me gusta pescar, no me gusta el agua. Y ahí se armó la crisis. Entonces no vamos a ningún lado. ¿Cómo que no vamos a ir a ningún lado? ¿Para qué trabajamos todo este año ahorrando para poder disfrutar un momento? Y tú me dices que no vamos a ningún lado porque yo quiero ir al mar. Entonces el hombre dice, o a la montaña o a nada. Entonces ella dice, bueno, el primer año dice, bueno, vamos a la montaña. ¿Y qué hay en la montaña? No hay nada. Pero es linda la montaña, mira qué lindas montañas. Y la mujer dice, no ve nada atractivo porque ella quería bañarse en el mar. Quería tomar sol, quedar como un carboncito. Eso es lo que pasa cuando alguien ya tiene una idea de lo que quiere. Pero es la última vez, el próximo año vamos a ir a donde yo quiera también. Sí, vamos a ver. El próximo año, vamos al mar. No. Vamos a ir a la laguna de Chascomús. Y así sucesivamente hasta que un día se plantó y dijo, no voy yo tampoco a ningún lado. ¿Cómo? Y el hombre se pone duro, tenso, molesto. Dice, ¿cómo no vas a ir a ningún lado? Yo que ahorré, sí, pero no para ir siempre a donde vos querés. Esas crisis se forman para que haya una relación en común. La Biblia dice, dos no pueden caminar juntos si no se ponen de acuerdo. El Evangelio de Cristo es justamente atender las crisis. Dios necesita que haya una crisis para que pueda entrar la voz de Dios. Porque mientras no hay crisis y están de acuerdo, sucede que no necesitas. Ahora bien, la palabra de Dios dice, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Las dos primeras partes dice, Dios tiene un propósito, que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Lo dice la palabra de Dios en Tito. Capítulo 2 y versículo 11. La gracia de Dios se dio para salvación de todos los hombres, no de algunos. De todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda maldición o iniquidad. Amén. Ahora bien, eso dice la Biblia. Pero habla más. ¿Cuál es el plan de Dios? Como dijimos en Juan 15, 16, dice, vosotros no me elegisteis a mí. ¿Usted cree que vino acá porque lo invitó fulanito? ¿Porque lo obligó su papá o su mamá? Y en verdad, tu papá y tu mamá te pueden obligar todo lo que quieras, pero vos no viniste porque él te obligó, sino porque Dios te eligió. Esa es la verdad. Vosotros no me elegisteis a mí, sino yo os elegí a vosotros para que llevéis fruto. ¿Y cuál es el fruto que tienes que llevar? Precisamente llevando el Evangelio, salvando a tu familia. Muchas veces tenemos hijos que predicaron a sus padres, que llevaron toda su familia al Señor. Cuando yo era chico, tenía un compañero que a veces hemos contado su testimonio, un hermano que está en una iglesia ahora muy importante y grande, no como esta, es muy grande. No sé si hay gente, pero el lugar es grande. Pero sabe que ese joven, cuando tenía 15 años, conoció el Evangelio. Llevó a su hermana, a su madre, a su padre, a su cuñado. Se casó benditamente con una hermana en Cristo de la iglesia. Y tiene sus hijos, todo en el Señor. Y todo fue por la travesura de Dios de querer salvar un niño. Estoy dando un testimonio de los cientos que podemos contar. Un niño.
Llevó a todos sus parientes al Evangelio. Y aunque no parezca importante, porque a veces vemos que un niño trae a toda su familia, es la llave que Dios utiliza para el Evangelio. Un niño, para que otros crean. Quizá usted no lo ha honrado si fue su hijo, pero ese niño fue quien Dios eligió para que usted se salve. Así que usted sepa valorar y sepa entender que si usted es la llave, todavía tiene mucho que hacer, porque dice, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Y yo dije, Señor, ¿y cuál es la tercera condición? Precisamente se llama la consecuencia. ¿Usted sabe cuál es la consecuencia de la no obediencia? Inmediatamente es la no bendición. Porque en la bendición está en la obediencia está la bendición, ¿no es cierto? Si cuando uno no es obediente, no tiene la bendición. Usted dirá, ¿pero qué es la bendición? Porque algunos hacen suma y como vivimos en un mundo casi 90% materialista, pensamos que la bendición es tener un auto nuevo. Cuando estas tendencias ideológicas o filosóficas que nacieron en el año de las luces, se decía así en la filosofía, donde estaba el materialismo, porque antes de eso no existía lo que se llamaba el materialismo en una intelectualidad, sino que surgen ahí diferentes filosofías, entre ellas el hedonismo, el erotismo y otras cosas más que podríamos hablar también, pero estaba el materialismo, donde el hombre tenía que demostrar lo que cree, y si no lo podía demostrar por el espíritu, que lo demuestre con la materia. Entonces el hombre identifica desde ese entonces como muy importante que el materialismo es la respuesta de lo que uno hace. Entonces, automáticamente cuando uno trabaja mucho y gana mucho dinero, dice, es un materialista. No, pero no es eso a lo que se refiere la filosofía, es parte de la filosofía eso, sino que el hombre debía demostrar a Dios con la materia y no lo podía demostrar porque es espíritu. Imagínate si Dios fuera materia solamente, entonces sabríamos dónde está. Esta vez está viajando en avión a tal lugar o viajará en el aire, pero sabemos que está allá. Pero como Él no es la materia, lo que nosotros vemos como átomo y células materiales, sino que Él es espíritu y mi Dios es espiritual. Entonces Dios puede demostrarse en lo que no se ve. Entonces Romanos capítulo 1 dice, su eterno poder y deidad se hace claramente visible en las cosas creadas, de las cuales no tienen excusa que una mano poderosa lo hizo. Es decir, no lo podemos ver como materia a Dios, pero Dios lo hizo. Amén. Entonces Dios me dice, si tú no anuncias el Evangelio, ¡ay! Yo te voy a pedir un favor. Ay, que tenés al lado, pegarle un pellizcón, no muy fuerte, pero hasta que diga ¡ay! Algunos dicen ¡ay! De la nada. Ni lo toca. ¡Ay! Acá dice ¡ay de mí! Significa dolor. ¡Ay de mí! Los ¡ay! De la Biblia significan juicio. Escuche bien. Porque si yo no anuncio el Evangelio, si yo teniendo el antídoto para sanar a una persona que se está muriendo no se lo doy, ¡ay de mí! Si no predico el Evangelio, ¡ay de mí si no lo salvo! La Biblia nos habla de aquellos que sabiendo el bien no lo hacen. La Biblia nos habla de aquellos que pudiendo anunciar el Evangelio se callan. Y ahora te pregunto, para darte un ay, así te lo doy, ay, para ti. ¿Por qué? ¿Alguna vez estuviste con un compañero, compañera, amigo, familiar, hijo, padre, hermano, conocido? Y teniendo la oportunidad de predicarle el Evangelio, desviaste la conversación. No le predico a ver si lo pierdo de amigo o pierdo mi relación. Hoy vas a empezar a sentir el ay. Porque Dios me despertó con ay. Ay de mí
si no predico este evangelio? Porque este evangelio, el ay, significa juicio. Es como que Dios te da mucho y Dios dice, te lo doy para algo. Te permito disfrutar de lo que te doy, pero no te lo di para que lo gastes para ti, simplemente para que ayudes a otro. Dios te puede dar un vehículo para llevar enfermos o llevar mercadería a los necesitados. Dios te puede dar un negocio donde puedas ganar mucho dinero y no es precisamente para que viajes por todo el mundo, sino para que le ayudes a los que no pueden. Dios dice, ay de ti. Y hoy dice esta palabra el apóstol Pablo, ay de mí si yo no anuncio este evangelio. Y yo esta mañana entendí que Dios quiere despertarnos a predicar este evangelio. Pregunta 1, ¿tú oras por tu familia? No me digas así, lo hago en mi cuarto a solas. No, ve, tócale, mira, te voy a hacer... Yo hace muchos años atrás había propuesto a salir a evangelizar a las calles. Y mi propuesta no fue simplemente tirar un evangelio al aire a ver que lo agarra y el que lo agarró se salva, sino ir y encarar a una persona y decir, tú no tienes paz, entonces voy a orar por ti, ¿quieres? Y si me dice sí, bien, y si me dice que no, espera, antes de que me vaya, déjame sacudir el polvo. Pero si me dice que sí, tengo una buena noticia para ti. Y cuando oré por esa persona, me acuerdo que habíamos ido un grupo a un lugar en Morón, algunas de esas personas se cayeron ahí inmediatamente y ¿qué me pasó? ¿Qué me hiciste? No, yo no te hice nada, simplemente estoy orando para que el demonio no siga estando en tu vida. ¿Quieres que te lo libere? Sí. Bueno, entonces tienes que creer primero en Cristo, porque el demonio no se va a ir siendo tu Señor. El demonio se va a ir cuando tú renuncies y saques a ese bicharraco adentro y entonces llene tu vida de Jesús. Simplemente eso sirvió para predicar el evangelio. Ahora yo te pregunto, ¿lo has hecho? ¿Has visitado a un vecino, un amigo? ¿Has ido a la casa de fulano, aquel que necesitaba oración? ¿Fuiste a orar por él? ¿Has despertado a decir, hoy me estoy dando cuenta que tengo que ir a orar por la gente? Pero si es lo primero que Dios mandó, que vayamos y oremos por los necesitados. Yo te voy a decir, termino. Ay de ti si no anuncias el evangelio. Ay de mí si no anuncio el evangelio. ¿Se está muriendo alguien en tu familia? ¿Alguien perdió la paz? ¿Alguien perdió la salvación? Di conmigo, ay de mí si no les predico. Si alguien se te apartó de tu familia, de tus amistades, ¿nunca le fuiste y predicaste a un profesor de la universidad? ¿O tienes miedo que te venga a decir algo raro? No. Yo no es que uno evangelista. Yo soy una persona convencida y convertida al Señor. Y desde chiquito iba a la escuela y en la escuela secundaria venía un profesor de historia, una profesora. Una vez discutimos públicamente por defender la verdad y la profecía tiraba para un lado y yo tiraba para el otro y yo le decía, pero usted no sabe, y ella me decía, bueno, pero respeta. ¿Sabe lo que me terminó diciendo? Tremendo, me hizo tan bien lo que me hiciste. Me di cuenta que soy una tonta, que no se puede discutir contra Dios. Me pasó en la escuela secundaria, me ha pasado en la escuela primaria, me ha pasado en la universidad. Cuando tú hablas en el nombre de Jesús, no eres tú, ese es Dios el que habla, y el que discute es ese con Dios. Y te voy a decir, ay de aquel si no lo escucha. Porque dice la palabra de Dios, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de la provocación, que aquellos desistieron oír, dicen Hebreos, y Dios juró que no iban a entrar en el descanso. Pero ay de ti si tú no le anuncias el evangelio. ¿Tienes un familiar flojito? Flojito de salvación, es decir, que se apartó. Anda y hablarle de Jesús. No te calles. Es preferible que te rechace, te odie, pero que sepas que estás obedeciendo a Dios. A veces nosotros estamos manteniendo la amistad y todo lo demás y los vemos que se están apartando y están perdidos y están muertos y no les decimos que están perdidos. Pero quiero leerles un versículo más y ya terminamos. Dice versículo 17, por lo cual, si
lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Diga conmigo, voy a tener una recompensa si lo hago. Y de buena voluntad, Dios te va a dar recompensa. Eso dice la palabra. Dios tiene una recompensa cuando tú predicas el Evangelio. Siempre vas a tener una recompensa. Dios te va a bendecir. Amén. Pero dice en el mismo versículo, si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. ¿Sabe qué significa esto? Que hay de ti si no predicas. Lo primero que vas a perder es la recompensa. Hace pocos días, unos meses, se escaparon unos delincuentes de nuestro país y pusieron recompensa a aquel que sabe gratificar y si lo encuentra. Eso no era así. No, dice, si usted tiene datos, porque si usted encontré un delincuente, no le van a dar una recompensa. Pero tiene que dar datos precisos para poder agarrar a ese delincuente. Nosotros tenemos recompensa por hacer el bien, no por hacer el mal. Tenemos recompensa. Y yo digo, qué bueno es saber que tenemos algo garantizado en nuestro favor, que aun si hacemos por agradecimiento, Dios nos bendice más todavía. Pero, dice, hay una comisión en contra nuestro, si yo no predico. Yo no sé cuántos tienen taxi, remis, colectivo. Bueno, ahí conozco uno que tiene. A veces he subido un taxi, un colectivo, un remis, lleno de estampitas de todos colores, de todos los demonios habidos y por haber en el mundo. Pero a veces subo un taxi de un cristiano que si uno no lo increpa, no le va a decir que es cristiano. Y yo digo, mis hermanos, ay de ti si escondes el Evangelio. Por último, ¿recuerdan a Pedro? Pedro, apóstol de Jesucristo, uno de los hombres que más desafiaron a Dios, al Señor Jesús. Él agarró y dijo, Señor, si tú eres Dios, haz que yo camine. Bueno, arriba Pedro, ven. Pedro caminaba al agua. Y dice que cuando miró a sus costados, se confundió como si iba caminando y de golpe las turbulencias, ¡ay, que me ahogo! ¡Puf! Adentro del agua. Señor, sálvame. Pedrito, ahora me pedís que te salve, antes me pediste caminar y ahora que te caíste me decís, ¿por qué dejaste de mirarme? Entonces el Señor extiende su mano y arriba, Pedro arriba. Ese mismo Pedro que caminó sobre las aguas, ese es el mismo Pedro que en un momento de una gran duda, de una tempestad, dijo, Señor, perecemos y tú estás pasándote, durmiéndote adentro del barco. Jesús dijo, mira Pedro, si supieras con quién estás hablando, yo no voy a perecer en este barco y menos en el mar. Pero un poquito de respeto, Pedro. Entonces el Señor dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Levantó las manos, las tempestades se callaron y el mar se aquietó. Cuando llegaron a tierra, Pedro dijo, Señor, perdóname que tengo esta boquita. Perdóname que yo hablo así. Perdóname la falta de respeto. Todo bien, Pedro, tranquilo, dale. Y así Pedro fue ese hombre que muy parentescamente se parece muchas veces a mí. Que aún viendo la mano de Dios, reacciono como un hombre carnal. Pero dentro de esas tantas cosas que Pedro hizo una más, porque usted sabe que hizo unas cuantas. Él le había dicho, Señor, yo voy a estar contigo, no voy a permitir que te pase nada, Señor. Si te vienen a llevar, voy a pelear contra eso. Apártate de mí, Satanás, le dijo el Señor a Pedro. ¿Ah? Es que tú no entiendes. Mira, Pedro, te voy a decir algo. Hoy te digo, mira, Juan, mira, Gerardo, antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y resulta que Pedro, viendo la circunstancia nuevamente, vio la tempestad. Nosotros tenemos una ventaja que Pedro no tenía. Tenemos el Espíritu. Pedro no tenía el Espíritu Santo, era simplemente un discípulo intelectual, seguidor de Jesús, sentimental.
le cortó la oreja a uno porque lo quiso agarrar a Jesús y después lo andaban buscando. ¿De quién me cortó la oreja? Agárrenlo a ese. Y Pedro escondido por aquí, por allá, por allá. ¿Tú eres? No, yo nada que ver. 3 veces le negó y el gallo cantó. ¿Cuántas veces le negaste a Jesús? Pregunto. Ay, ese ahí de Pedro le cambió la cabeza. Pedro podía haber dicho, yo no quiero saber más nada con esto, pero sin embargo Pedro fue el que después Dios eligió para que sea la piedra, para que sea el primer hombre, para que sea el promotor, el que iba a dirigir la iglesia. Es que Dios necesitaba que alguien que sea como vos y yo, que le neguemos. Dios necesitaba un vil, un menospreciado, alguien que cuando te dijeron no entres ahí porque eso no es un lugar de Dios, y tú dijiste no, yo entro igual, si total Dios va conmigo. Dios no va contigo. Cuando el Espíritu Santo te dijo no bebas, no tomes, no te drogues, no fumes, no robes, no adulteres, no forniques. Y tú lo hiciste igual porque pensaste que... O te dijeron, mira, nunca te dijeron, vos que vas a la iglesia y hablas así, te portás así. ¿No te pasó eso? A mí me pasó. Wow. Pienso que somos unos cuantos que nos ha pasado. Pero no nos hemos portado correctamente porque le hemos negado a Dios. Entonces, dice esta palabra, ay de mí si yo no anuncio el Evangelio. Ese ay me va a despertar. Hoy tienes que reaccionar. Tú no puedes hacer como que viniste una vez más a una reunión, escuchaste un mensaje, te gustó y lo podés grabar o adquirir por YouTube. No, tienes que pensar otra cosa. Este mensaje me tiene que despertar. Entiendo que ese ay es un juicio de Dios. Entiendo que hay una bendición que no voy a recibir si yo no predico el Evangelio, si yo dejo de ser obediente. Pablo dijo, ay de mí si no predicar el Evangelio. Pablo no le importaba que lo maten. Pedro tampoco, Juan tampoco. Pero nosotros a veces decimos, si digo que soy cristiano, no me van a aceptar en la clase de filosofía. Hoy mira si me llegan a preguntar en quién creo yo. Y a veces me meto con los que niegan a Dios. Y Dios dice, no hagáis amistades con el mundo. Yo por eso en esta mañana quiero finalizar con esto. Ese ay puede cambiar. Pues si yo anuncio el Evangelio, estoy dando el remedio a aquel que se está por morir y encuentra la salvación. Estoy dando el remedio a aquel que está enfermo. Recuerda, algunas veces entramos en un hospital, algunos hermanos que han ido muchas veces, algunos han sido instruidos, hay voluntariado, han hecho voluntariado algunas hermanas. Y me ha tocado a mí como el menos indicado, pero muchos de ustedes lo han hecho más que yo, de despedir gente en un hospital y saber que no tienen más de 1, 2, 3 días de vida. Y han ido simplemente para predicarles el Evangelio. Pero ¿qué pasa con tu casa? ¿Sigues hablando de Jesús? ¿O porque ellos conocen tus mañas, tus errores, ya no hablas de Jesús? El error es que si tú no anuncias el Evangelio, el diablo va a seguir poniendo mañas y errores en tu vida. Anuncia el Evangelio, predica la verdad y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Amén. Esta mañana quisiera que tú digas, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Predica el Evangelio. Háblales a aquellos que se están perdiendo. ¿Alguna vez verás cómo me ha pasado a mí? Me dice, ¿puedo ir a orar por fulano? Sí, bueno. No. Decirle que voy el jueves o viernes y era un domingo. Y el martes se murió. Y estuve meses llorando. Y dije, Señor, ay de mí
¿por qué no fui? Y escuché esa voz que me dijo esa persona, justo envió un ángel y conoció a Jesús. Dije, gracias. Pero Señor, qué inútil soy. Porque a veces nos vemos tan útiles. Algunos hermanos, ¿qué puedo hacer en la iglesia? Y se olvidan que hay que anunciar el Evangelio todos los días. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar y les voy a bendecir. Y hoy el fuego de Dios está en tu corazón y tú tienes que hablar esa palabra y soltarla. Dale el remedio y vas a escuchar hoy, vas a escuchar a alguien que necesita a Jesús. Quizás sea tu familia, alguien de tu casa, quizás sea alguien que desesperadamente busca a Jesús. Dios permite la desesperación para mostrar la esperanza. Así que entienda que la desesperación es parte de ese plan de Dios. Padre Dios, te doy gracias. Señor, ay de mí si yo no anuncio el Evangelio, Dios. Señor, esta mañana, Señor, tu Espíritu nos ha hablado. Señor, nos ha desafiado a hablar de ti, oh Señor, y predicar el Evangelio. A darle el remedio a aquellas personas que están atormentadas, a aquellas personas que están agobiadas, a aquellas personas que están atadas, a aquellas personas que están enfermas, a aquellas personas que necesitan ser libres. Señor, ay de mí si yo no les predico. Señor, despierta en nuestros corazones ese fuego. Levante su mano y diga, Señor, yo quiero también en este día empezar a hablar de tu verdad, de la que me hizo libre un día. Yo quiero ser libre ahora. Si estás atado, decir, Señor, hazme libre. Perdona mis pecados, pero ay de mí si yo no predico esta salvación. Pues tú en esta mañana nos estás despertando a la verdad. Oh Señor, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Ay de mí. Quizás haya alguien en tu casa, en tu familia, quizás haya alguien, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos o quien sea. Quizás haya alguien que sea un conocido, quizás haya alguien que sea tu vecino, quizás haya alguien que hoy te diga, háblame de Jesús. Y tú puedas decirle, ay de mí, Señor, si no le predico, tengo que hablarle. ¿Y qué sucedería si tú vienes en este día o se muere? Señor, ay de mí, que teniendo la verdad la escondo. Señor, muéstrame esta capacidad de darle esta bendición. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo hoy bautice, unja, Señor, manos y vidas, Señor, y sean llenos de ti, oh Dios, para que no estemos, Señor, bajo las consecuencias de nuestros propios errores, sino que digamos, Señor, gracias. Porque he querido ser fiel, Señor, y lo he hecho y lo voy a seguir haciendo. Y puedas decir, hoy gané un alma para Cristo, 2 o 3 o 10 o 20, y mañana diga, Dios me ha sorprendido, Él está conmigo. Señor, unge, Señor, a la iglesia, bendice a cada joven. Señor, los desatamos de las ataduras del diablo, de las mentiras. Señor, los desatamos de esos yugos de mentiras en el nombre de Jesús, Señor. Y te pido, Señor, que esa unción, ese poder, Señor, sea como un fuego en sus labios, en sus manos, Señor, en sus corazones. Y sean libres en el nombre de Jesús. Señor, bendigo a todos aquellos que ven este video a través de internet. Dios mío, unge, despierta. Aquellos que no tienen a Cristo hoy puedan tenerlo a través de esta palabra y puedan también ustedes bendecir a otros y diga, ay de mí si yo no anuncio este Evangelio. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Saluda a tu hermano con todo amor, bendícele.